Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Segunda de Timoteo capítulo 2. Tema 1. Llamado a fortalecerse en la gracia y a transmitir fielmente la enseñanza a otros. Segunda de Timoteo 2:1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú, pues, hijo mío. Con ternura pastoral, Pablo vuelve a hablarle a Timoteo como su hijo espiritual. Esta forma personal refleja relación íntima y formativa. 1 Corintios 4:17 también lo llama hijo amado y fiel. Pablo no solo transmite doctrina, transmite identidad. Tú, pues, lo distingue del abandono de otros. El vínculo padre-hijo aquí es ministerial y afectivo. Lo que viene a continuación es personal, urgente y amoroso. Esfuérzate en la gracia. Pablo combina dos elementos aparentemente opuestos: esfuerzo y gracia. El servicio requiere dependencia divina y participación humana. La gracia no anula la diligencia, la activa. Filipenses 2:12-13, ocupaos, porque Dios es el que en vosotros produce. Esforzarse en la gracia es vivir confiando, obedeciendo y perseverando. La gracia no es excusa para pasividad. Es la fuerza interna que sostiene el alma en acción. Que es en Cristo Jesús. Pablo recuerda que esta gracia no está en nosotros, sino en Cristo. Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo en Él hay capacidad para servir, resistir y triunfar. Cristo es la fuente inagotable del poder espiritual. La vida cristiana no se basa en habilidades humanas. Todo lo que perdura viene de una conexión viva con Él. La gracia está en Cristo, no en nuestras fuerzas. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. La doctrina no fue un secreto, sino una enseñanza pública y confirmada. Hechos 20:20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Timoteo recibió una verdad transparente, sin manipulación. Pablo enseña con claridad, bajo la mirada de muchos. La autenticidad del mensaje es respaldada por múltiples testigos. No es algo nuevo ni privado. La verdad del Evangelio resiste la exposición. Esto encarga a hombres fieles. El encargo no se transmite a cualquiera, sino a hombres confiables. 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es más importante que el talento. Timoteo debía discernir a quién confiar la doctrina. No todos están listos para cargar esa responsabilidad. Los fieles son constantes, confiables y comprometidos. La transmisión doctrinal exige responsabilidad espiritual. Que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad debe ir acompañada de capacidad para instruir. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, para que también pueda exhortar. El ciclo de discipulado no termina con Timoteo. Él debe levantar otros que a su vez enseñen a más. Esta es la estrategia del reino, multiplicación generacional. El ministerio no es para ser retenido, sino reproducido. Enseñar a otros es obediencia al mandato de Jesús. Tema 2. Ejemplos de disciplina y perseverancia en el ministerio: soldado, atleta y labrador. Segunda de Timoteo 2:3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú, pues. Pablo continúa la exhortación directa, contrastando a Timoteo con los infieles mencionados antes. Es una llamada personal y enfática a tomar su lugar en el ministerio. Como hijo en la fe, tiene una responsabilidad que no puede delegar. No puede depender de otros para perseverar, sino afirmar su propia fidelidad. Esta breve frase introduce una exigencia espiritual mayor y urgente. Como enseña Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La fe requiere decisión firme y acción constante. Sufre penalidades. El ministerio incluye dificultad,
oposición y dolor. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pablo no promete alivio, sino resistencia. Las penalidades son parte del llamado. Timoteo debe asumirlas como parte del precio de la fidelidad. El sufrimiento no es señal de derrota, sino de compromiso. El que sirve a Cristo, carga la cruz. Como buen soldado de Jesucristo. La metáfora militar enfatiza disciplina, valentía y enfoque. Un buen soldado no cuestiona la orden, obedece y lucha. 1 Corintios 9:7, quien va a la guerra a su propia costa. Jesús es el comandante supremo. Servirle exige entrega total. El campo de batalla es espiritual, pero real. Timoteo debe vivir como un soldado fiel en guerra santa. Cristo merece lealtad absoluta. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Pablo continúa con la metáfora del soldado, enfocándose ahora en su estilo de vida. La palabra milita implica lucha activa, constante y ordenada. Un cristiano no está de vacaciones espirituales, sino en servicio de combate. Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. La vida cristiana es una guerra contra el pecado, la carne y el enemigo. El que milita debe vivir como quien pertenece al ejército del rey. La pasividad no es opción. Se enreda en los negocios de la vida. Un soldado no puede distraerse con los asuntos civiles si quiere cumplir su misión. Enredarse indica quedar atrapado o desviado del objetivo. Lucas 8:14, los afanes y las riquezas ahogan la palabra. Las ocupaciones legítimas pueden convertirse en obstáculos. No es pecado trabajar o tener responsabilidades, pero sí cuando éstas ahogan el llamado. El siervo debe evaluar constantemente sus prioridades. La fidelidad requiere enfoque. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El objetivo no es la comodidad personal, sino la aprobación del comandante. 1 Tesalonicenses 2:4, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Servimos a Cristo, no a nuestra conveniencia. Él nos alistó, nos entrenó y nos envió. La vida cristiana gira en torno a su voluntad. El verdadero soldado no se complace a sí mismo. Su mayor deseo es oír, bien, buen siervo fiel. Agradar a Dios es el premio del alma obediente. Segunda de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Y también el que lucha como atleta. Ahora Pablo cambia de metáfora, usando la imagen del competidor en los juegos. El atleta representa disciplina, entrenamiento y esfuerzo regulado. 1 Corintios 9:24, corred de tal manera que lo obtengáis. La vida cristiana requiere constancia y resistencia. No hay atajos ni improvisaciones. El creyente debe entrenarse espiritualmente cada día. El atleta no vive según sus antojos, sino según la meta. Compite con propósito y sacrificio. No es coronado. La corona era el premio del ganador, símbolo de victoria y honra. Santiago 1:12, recibirá la corona de vida. En la vida espiritual, Dios promete galardón eterno a los que vencen. No todos los que corren obtienen la corona. Solo los fieles, los constantes, los obedientes la alcanzan. El premio no es terrenal, es celestial. La motivación del creyente no es fama, sino recompensa eterna. La corona es para los que perseveran hasta el fin. Si no lucha legítimamente. La obediencia a las reglas es esencial. El atleta debe seguir el reglamento para ser reconocido. Gálatas 5:7, corríais bien, quien os estorbó. No se trata solo de correr, sino de hacerlo correctamente. El siervo de Dios no puede actuar a su manera. La fidelidad incluye integridad en el proceso. No hay atajo a la corona. La obediencia a la palabra es parte del camino. Sin legitimidad, no hay recompensa. Segunda de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador.
La tercera figura es la del campesino, símbolo de trabajo constante y silencioso. Santiago 5:7, el labrador espera el precioso fruto de la tierra. No hay glamour ni velocidad en esta labor. Pero es indispensable para que haya cosecha. El labrador representa al ministro que siembra la palabra. Él no busca espectáculo, sino fruto eterno. Su herramienta es la paciencia. Su labor es fundamental en el reino. Para participar de los frutos. El obrero puede disfrutar del fruto de su trabajo si ha sido fiel. 1 Corintios 9:7, quien planta viña y no come de su fruto. Dios recompensa al que siembra con diligencia. No solo habrá cosecha para otros, también para él. La participación es legítima, no egoísta. El fruto espiritual incluye gozo, salvación y recompensa eterna. Pero solo se reparte entre los que trabajaron. Debe trabajar primero. El orden es claro, primero trabajo, luego recompensa. Proverbios 13:4, el alma de los diligentes será prosperada. El ministerio no da fruto sin esfuerzo previo. La pereza espiritual es enemiga del llamado. El obrero debe sembrar, regar, esperar y perseverar. No hay cosecha sin sacrificio. El que no trabaja, no participa. La constancia en la siembra produce abundancia futura. Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. Pablo invita a Timoteo a meditar profundamente en sus palabras. No basta con oírlas, hay que reflexionarlas, discernirlas y aplicarlas. Proverbios 2:2, haz estar atento tu oído a la sabiduría. La enseñanza espiritual requiere atención deliberada. Timoteo debía tomar con seriedad lo dicho. El discípulo que medita crece en discernimiento. La revelación viene al que se detiene a pensar con reverencia. Y el Señor te dé entendimiento. El verdadero entendimiento espiritual no proviene del intelecto, sino de Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El Espíritu Santo ilumina la mente del creyente fiel. Pablo ora para que Timoteo no solo entienda, sino comprenda con profundidad. La revelación es un don que se concede al corazón humilde. Dios concede discernimiento a quienes buscan con sinceridad. Timoteo necesitaba sabiduría divina para cumplir su llamado. En todo. El entendimiento que Dios da abarca todas las áreas del ministerio y de la vida. Colosenses 1:9, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Timoteo no debía confiar en su experiencia, sino depender plenamente del Señor. La gracia de Dios guía al siervo en doctrina, conducta, decisiones y relaciones. Nada queda fuera del alcance del entendimiento divino. Dios desea que sus siervos sean completos y discernientes. El que busca sabiduría en Dios, la recibe en abundancia. Tema 3. Centralidad de Cristo y perseverancia en el sufrimiento por causa del Evangelio. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Pablo centra nuevamente a Timoteo en la persona del Señor. No solo en doctrinas o tareas, sino en Cristo mismo. Hebreos 12:3, considerad a aquel que sufrió. Recordar a Cristo es renovar la motivación, el enfoque y el propósito. El Evangelio no es un mensaje sin rostro, tiene un centro glorioso. Cristo es el modelo, la meta y la fuerza. En tiempos difíciles, mirar a Jesús sostiene el alma. Del linaje de David. Esta frase subraya la humanidad real y el cumplimiento mesiánico de Cristo. Romanos 1:3, que era del linaje de David según la carne. Jesús no fue un mito ni un espíritu, sino hombre verdadero. Como hijo de David, cumplió las promesas del Antiguo Testamento. Su realeza es legítima, profética y eterna. Timoteo debía recordar que servía al Rey prometido. Su ministerio estaba vinculado a la historia redentora de Dios. Resucitado de los muertos. La resurrección es la base de nuestra fe y la fuente de esperanza. 1 Corintios 15:17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Jesús no solo murió,
venció la muerte. Esta victoria garantiza nuestra vida eterna. Timoteo debía recordar que servía a un Señor vivo. Aun si Pablo moría, Cristo vive. El Evangelio es poderoso porque está respaldado por la resurrección. Nada puede detener a un Salvador resucitado. Conforme a mi Evangelio. Pablo afirma su fidelidad al mensaje que recibió y predicó. Gálatas 1, 11-12, no es según hombre, lo recibí por revelación de Jesucristo. Mi Evangelio no indica autoría, sino responsabilidad. Él había sido comisionado a predicarlo con integridad. Timoteo debía adherirse a ese mismo mensaje. No podía alterarlo ni suavizarlo. El Evangelio verdadero no cambia con el tiempo ni con la presión. Su poder permanece para siempre. Segunda de Timoteo 2:9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el cual sufro penalidades. Pablo reconoce que su sufrimiento es consecuencia directa del Evangelio que predica. 2 Corintios 11, 23-27 describe sus muchas aflicciones. Él no es víctima, sino testigo fiel. Sufrir por Cristo es honra, no vergüenza. La fidelidad tiene precio, y Pablo lo está pagando con gozo. Su dolor tiene propósito eterno. Él sufre, pero no retrocede. La causa del Evangelio vale cada penalidad. Hasta prisiones a modo de malhechor. La injusticia humana lo trata como criminal, aunque su causa es santa. Lucas 23, 32-33 muestra cómo Jesús fue crucificado con malhechores. Pablo no era un delincuente, pero lo encarcelaron como tal. El mundo no distingue la justicia divina. Su testimonio resplandece en medio de la deshonra. Ser tratado como malhechor por Cristo es gloria. Él comparte el oprobio de su Señor. Mas la palabra de Dios no está presa. Aunque el mensajero está encadenado, el mensaje sigue corriendo. Filipenses 1, 12-14, mis prisiones han redundado en el progreso del Evangelio. Las cadenas de Pablo no detienen el poder de la palabra. Ninguna celda puede encerrar el Evangelio. El reino avanza aunque los obreros sufran. Esta verdad le da consuelo y propósito. La palabra sigue libertando almas, aún desde una prisión. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo revela su motivación más profunda para resistir el sufrimiento, el amor a los que Dios ha escogido. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él sabe que su fidelidad beneficia a otros. Soporta aflicciones no solo por Cristo, sino por la Iglesia. Su vida está al servicio del plan redentor. El amor lo hace persistente y generoso. La causa de los escogidos justifica todo sacrificio. Para que ellos también obtengan la salvación. Pablo no se refiere solo a conversión inicial, sino a la salvación completa y final. 2 Corintios 1:6, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Él sabe que su sufrimiento facilita el avance del Evangelio. Está dispuesto a pagar el precio para que otros crean. Su entrega permite que el mensaje llegue donde él no puede ir. El siervo fiel trabaja por la salvación de muchos. Es una labor eterna y gloriosa. Que es en Cristo Jesús. Una vez más, Pablo afirma que toda salvación está unida exclusivamente a Cristo. Juan 14:6, nadie viene al Padre, sino por mí. No hay otro nombre ni otro camino. Su obra, vida y muerte son el único medio de redención. Timoteo debía recordar este centro teológico. Todo esfuerzo debe girar en torno a Cristo. Predicar otro mensaje es estéril. Solo en él hay vida, perdón y esperanza. Con gloria eterna. La salvación no solo es liberación del pecado, sino acceso a la gloria imperecedera. Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo no apunta a recompensas temporales. Su mirada está en la eternidad. La gloria que viene es inconmovible,
radiante y sin fin. Soportar ahora tiene propósito futuro. Esta esperanza alimenta su entrega diaria. Segunda de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta. Pablo introduce una declaración digna de toda confianza. Esta frase aparece también en Primera de Timoteo 1:15. Implica que lo que sigue es una afirmación segura, doctrinalmente sólida y aprobada por la Iglesia. Timoteo debía memorizarla, repetirla y enseñarla. No es opinión, es verdad revelada. Su fidelidad está garantizada por la palabra de Dios. Es una piedra firme para sostener la fe del creyente. Si somos muertos con Él. Esto puede aludir tanto a la identificación con Cristo en su muerte por fe como al sufrimiento físico por causa de Él. Romanos 6:8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La vida cristiana comienza con una muerte, a uno mismo, al pecado y al mundo. Morir con Él es renunciar a todo por amor. No hay resurrección sin crucifixión. Esta muerte es espiritual, pero también práctica. También viviremos con Él. La resurrección no es solo promesa futura, sino experiencia presente en comunión con Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo afirma una vida nueva y eterna. Esta es la recompensa de la identificación con Jesús. Vivir con Él implica gozo, propósito y herencia. La muerte produce vida cuando está unida al Salvador. Vivir con Cristo es la esperanza gloriosa de todo creyente. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él; si le negáremos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El sufrimiento actual por causa de Cristo conduce a gloria eterna. Romanos 8:17, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Reinar con Cristo implica autoridad, honra y comunión eterna. Pablo recuerda que el precio tiene recompensa. Los que soportan la cruz recibirán la corona. El sufrimiento no es en vano. Dios honra a los que le son fieles hasta el fin. Si le negáremos, Él también nos negará. Un solemne recordatorio: la negación consciente y final trae condenación. Mateo 10:33, al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Esto no se refiere a una caída momentánea, sino a una postura persistente de rechazo. La fidelidad es esencial. El Evangelio no da lugar a neutralidad. El que no confiesa a Cristo públicamente será negado en el juicio. Es un llamado a firmeza y lealtad. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles. Pablo reconoce que incluso los creyentes pueden fallar en momentos de debilidad espiritual. Pedro negó al Señor, Lucas 22:61-62, Tomás dudó, Juan 20:25, y todos abandonaron a Jesús en Getsemaní, Mateo 26:56. El corazón humano es inconstante y propenso a fallar. Sin embargo, hay una diferencia entre una caída temporal y una negación persistente. Esta frase revela la fragilidad real del creyente en su caminar. Dios conoce nuestras caídas, pero también conoce nuestra fe genuina. La historia no termina en la infidelidad, porque su gracia sigue obrando. Él permanece fiel. El carácter de Dios no cambia por las acciones humanas. Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Aun cuando fallamos, Él sigue siendo justo, veraz y misericordioso. Su fidelidad no depende de la nuestra. Él es firme cuando nosotros somos débiles. Esta es una fuente de consuelo profundo. Dios guarda su promesa, incluso cuando tropezamos. Su pacto es inquebrantable. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede actuar en contra de su naturaleza. Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta. Él es veraz, justo y santo. Ser infiel a su carácter sería dejar de ser Dios. Esta verdad es ancla en medio de la duda. La fidelidad divina es absoluta.
Aunque el mundo sea variable, Él permanece igual. Esta afirmación da esperanza, seguridad y reverencia. Tema 4. Exhortación a manejar correctamente la palabra de verdad y evitar discusiones inútiles. Segunda de Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto. Pablo manda a Timoteo mantener viva la verdad enseñada, repitiéndola constantemente. Segunda de Pedro 1:12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El liderazgo requiere repetir lo esencial, no buscar novedades. Lo que transforma no es lo nuevo, sino lo eterno. Recordar fortalece, protege y guía al pueblo. El recordatorio pastoral es parte de la fidelidad ministerial. El pueblo necesita verdad, una y otra vez. Exhortándoles delante del Señor. La exhortación no es una simple advertencia, sino una apelación solemne en la presencia de Dios. Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo quiere que Timoteo exhorte con reverencia y firmeza. No se trata de opinión personal, sino de responsabilidad divina. Exhortar, delante del Señor, implica ser consciente de su mirada. Cada palabra dicha debe reflejar temor de Dios. El exhortador también rinde cuentas. A que no contiendan sobre palabras. Pablo se refiere a discusiones inútiles sobre términos, genealogías o especulaciones. Tito 3:9, evita cuestiones necias. Estas contiendas no edifican, solo alimentan el orgullo y la división. El Evangelio no es campo para debate sin fruto. La palabra debe unir en verdad, no dividir por necedad. Timoteo debía confrontar esta práctica con claridad. La iglesia no es lugar para competir en erudición, lo cual para nada aprovecha. Las discusiones vacías no producen edificación espiritual. Son improductivas ante Dios y dañinas entre los hermanos. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si lo enseñado no transforma, es pérdida de tiempo. Lo que no lleva a obediencia no sirve al reino. Pablo desecha todo lo que no produce fruto. El siervo de Dios debe enfocar su enseñanza en lo útil, sino que es para perdición de los oyentes. Las palabras huecas no solo son inútiles, sino peligrosas. Desvían, confunden y destruyen la fe de los simples. Segunda de Pedro 2:1, introducirán herejías destructoras. Los oyentes quedan atrapados en sistemas humanos sin poder salvador. La palabra sin verdad es veneno disfrazado. Timoteo debía proteger al rebaño del veneno doctrinal. El error disfrazado de sabiduría lleva a ruina. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo llama a Timoteo a vivir y servir buscando la aprobación divina. Gálatas 1:10, busco agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La diligencia implica esfuerzo constante y serio. El estándar no es humano, sino celestial. Dios es quien evalúa al obrero. El deseo de agradarle guía el trabajo fiel. Ser aprobado por Dios es mayor que cualquier elogio humano. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El siervo fiel debe ministrar con integridad, sin temor de ser expuesto. 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Pablo llama a servir con conciencia limpia. La vergüenza nace cuando se ha actuado con deshonestidad o negligencia. El obrero que hace lo correcto puede presentarse con libertad. La fidelidad produce gozo, no culpa. El ministerio debe resistir la inspección divina. ¿Qué usa bien la palabra de verdad? El ministro debe manejar con precisión, reverencia y fidelidad la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Usar bien, en griego implica, cortar rectamente, como quien traza con exactitud. No se trata de manipular, sino de interpretar correctamente. La doctrina sana es fruto de estudio serio.
Timoteo debía enseñar sin desvíos ni añadidos. La verdad debe ser expuesta con claridad y exactitud. Segunda de Timoteo 2:16. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Más evita profanas y vanas palabrerías. Pablo repite su advertencia: no todo discurso es edificante. Profanas indica lo común, lo sin reverencia; vanas, lo vacío y sin valor. Tito 1:10. Hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Estas conversaciones destruyen más de lo que edifican. El siervo de Dios debe huir de estos temas. No debe entretenerse con lo que no glorifica a Cristo. El mensaje que no exalta la verdad es pérdida, porque conducirán más y más a la impiedad. El discurso vano no es neutral, corrompe el carácter y la conducta. Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos. Lo que comienza como especulación termina en rebelión. La doctrina falsa lleva a una vida alejada de Dios. Cada desvío doctrinal produce deformación moral. La impiedad es resultado directo del error sin freno. Timoteo debía combatir esto con verdad y pureza. Segunda de Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y su palabra carcomerá como gangrena. Pablo usa una imagen médica seria: la gangrena, una infección que avanza destruyendo tejido vivo. Así actúa el error doctrinal: comienza pequeño, pero contamina y mata. Gálatas 5:9, un poco de levadura alude toda la masa. La falsa enseñanza no se queda estática, se extiende, corrompe y destruye. No debe subestimarse. La Iglesia debe tratarla con urgencia y firmeza. Donde no se confronta el error, muere la verdad. De los cuales son Himeneo y Fileto. Pablo identifica a dos individuos conocidos por Timoteo y por la comunidad. Primera de Timoteo 1:20 ya menciona a Himeneo, entregado a Satanás por blasfemia. Fileto aparece solo aquí, pero su asociación indica el mismo error. No basta señalar el mal en abstracto, hay que denunciar a quienes lo propagan. Esto protege a la Iglesia y llama al arrepentimiento. Pablo no teme exponer nombres por el bien del cuerpo. La verdad requiere valentía. Segunda de Timoteo 2:18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Que se desviaron de la verdad. El verbo griego implica un giro deliberado, no un error inocente. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al abandonar la verdad, se entra en esclavitud doctrinal. Himeneo y Fileto se apartaron del camino recto. Su enseñanza ya no se alineaba con el Evangelio apostólico. La verdad no cambia, quienes cambian son los que la rechazan. Timoteo debía mantener el rumbo correcto, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Este era el error específico: afirmar que la resurrección final ya había pasado. Esto negaba la esperanza futura del cuerpo glorificado. 1 Corintios 15, 12-13 confronta ideas similares. Tal afirmación distorsiona la escatología cristiana. Quita al creyente su expectativa gloriosa. También implicaba una espiritualización excesiva. Pablo no tolera tal distorsión de un pilar del Evangelio. Y trastornan la fe de algunos. El resultado es devastador: no solo se extravían, sino que arrastran a otros. La palabra griega indica una inversión total, como volcar un vaso. Tito 1:11, trastornan casas enteras. La fe de los sencillos es sacudida por doctrinas torcidas. La Iglesia debe velar para que la enseñanza falsa no afecte a los débiles. Timoteo debía pastorear con celo. El error nunca es inofensivo. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme. Pablo contrasta el error humano con la solidez divina. Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento no es Pablo ni Timoteo, sino Dios mismo.
Su obra no será movida por la apostasía. Aunque algunos caigan, la base de la Iglesia permanece inquebrantable. Esta afirmación da consuelo frente al desánimo. La verdad de Dios resiste toda tormenta. Su obra no se derrumba. Teniendo este sello. En la antigüedad, el sello indicaba propiedad, autenticidad y protección. Efesios 1:13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El fundamento divino lleva una marca, pertenece a Dios. Esta inscripción muestra seguridad y pertenencia. Pablo alude a dos frases como el contenido de ese sello. Es una afirmación dual: Dios conoce y el creyente debe vivir en santidad. El sello confirma y exige. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto declara soberanía y amor eterno. Juan 10:14, yo conozco mis ovejas. No se trata solo de conocimiento intelectual, sino relacional. Dios distingue a los verdaderos creyentes. Aunque el error confunda a muchos, el Señor nunca se equivoca. Él guarda a los suyos en medio de la apostasía. Esta verdad consuela al fiel. Ningún elegido será olvidado. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La segunda parte del sello es una demanda ética: el que confiesa a Cristo debe vivir en santidad. Isaías 52:11, apartaos, salite en medio de ella. La invocación sin separación es hipocresía. La verdadera fe se expresa en una vida apartada del mal. Esta exhortación llama al arrepentimiento continuo. La doctrina sana produce conducta santa. El sello de Dios lleva una marca visible: obediencia. Tema 5. Llamado a la santidad personal y a ser instrumento útil en la casa de Dios. Segunda de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Pero en una casa grande. Pablo introduce una ilustración para explicar la diversidad dentro de la comunidad visible de creyentes. 1 Corintios 3:9, sois labranza de Dios, edificio de Dios. La casa representa la iglesia como institución visible. En ella conviven verdaderos y falsos, fieles e infieles. La grandeza de la casa implica variedad, responsabilidad y vigilancia. No todos los que están dentro viven con fidelidad. La iglesia debe discernir con sabiduría. No solamente hay utensilios de oro y de plata. Estos representan a creyentes útiles, consagrados y aprobados por Dios. Proverbios 25:4, quita las escorias de la plata, y saldrá vaso al fundidor. El oro y la plata son metales preciosos, purificados por el fuego. Los siervos fieles son herramientas nobles en las manos del Maestro. Su vida refleja valor espiritual y servicio digno. Dios se complace en usarlos para propósitos eternos. Son útiles por su pureza y disposición, sino también de madera y de barro. Estos materiales representan a los que, aunque visibles, no tienen valor eterno ni pureza espiritual. 1 Corintios 3:12 menciona obras de madera y hojarasca que se queman en el juicio. No todo el que está en la iglesia es útil para el reino. Algunos sirven solo para lo temporal, otros son deshonrosos. Estos utensilios ilustran a los falsos maestros o creyentes carnales. Su fin es la inutilidad o el rechazo. Y unos son para usos honrosos. El propósito de todo creyente debe ser servir al Señor con honra. Romanos 9:21 habla de vasos de honra y de deshonra. El uso honroso implica ser apartado para lo santo, lo puro, lo eterno. No se trata de prestigio humano, sino de utilidad divina. El vaso honroso no se contamina con lo profano. Dios lo emplea para edificar y glorificarse. El siervo útil vive en limpieza y obediencia. Y otros para usos viles. Pablo no suaviza la realidad: algunos sirven a propósitos que no glorifican a Dios. Judas 1:4 menciona a hombres que convirtieron la gracia en libertinaje. Los utensilios viles representan a quienes contaminan, dividen o corrompen. Aunque estén dentro de la casa, su vida deshonra el Evangelio. El creyente fiel debe evitar tal condición. La santidad no es opción, es demanda del reino.
Dios no usa vasos sucios para fines santos. Segunda de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Así que, si alguno se limpia de estas cosas. La responsabilidad personal es clara, el creyente debe separarse de lo impuro. 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación. Estas cosas se refiere al error, al pecado y a las influencias corruptas. La limpieza es tanto doctrinal como moral. No basta con estar en la casa, hay que estar en condiciones de ser usados. Dios llama a una purificación activa. Cada creyente debe evaluarse a la luz de la palabra. Será instrumento para honra. La limpieza permite convertirse en un utensilio útil y valioso para Dios. Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. El Señor quiere usar vidas consagradas para su gloria. El servicio eficaz requiere santidad previa. No se trata de talento, sino de condición espiritual. El instrumento de honra refleja el carácter de su dueño. Ser usado por Dios es el mayor privilegio. Santificado. La santificación implica separación del pecado y dedicación total a Dios. 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. El instrumento santificado está apartado del uso común. Dios lo consagra para sus propósitos eternos. La santidad es condición esencial para el ministerio. No puede haber mezcla entre lo santo y lo profano. Ser santificado es vivir en obediencia continua. Útil al Señor. La utilidad no proviene del conocimiento o la elocuencia, sino de la limpieza espiritual. Filemón 1:11 muestra cómo un siervo se vuelve útil después de ser transformado. El Señor no necesita hombres, pero se complace en usar a los que le obedecen. La utilidad es fruto de la rendición total. El siervo útil no busca su voluntad, sino la de su amo. Vive para agradar, servir y glorificar. Y dispuesto para toda buena obra. El creyente preparado está listo para actuar en cualquier momento. Tito 3:1, dispuestos a toda buena obra. No espera condiciones ideales ni aplaza su servicio. Está equipado y alerta para obedecer. El Señor busca corazones disponibles, no excusas constantes. La disposición revela madurez y entrega. Dios honra al que está listo cuando Él llama. La prontitud es parte de la fidelidad. Segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Pablo exhorta a Timoteo a evitar los deseos que suelen acompañar la inmadurez. No se refiere solo a pecados sexuales, sino a impulsos como orgullo, impaciencia o deseos de contienda. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. La huida es señal de sabiduría, no de debilidad. El creyente no negocia con el pecado, lo abandona. La santidad requiere separación activa. Huir es una decisión diaria. Y sigue la justicia. En contraste con lo que debe evitar, Pablo señala lo que debe perseguir. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios. No es solo evitar el mal, sino amar lo recto. Seguir implica deseo, esfuerzo y constancia. El siervo de Dios no se define solo por lo que deja, sino por lo que abraza. La justicia es la meta del corazón transformado. La fe, el amor y la paz. Estas tres virtudes resumen la vida cristiana activa. Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. El amor es el vínculo perfecto, Colosenses 3:14, y la paz es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. No son ideas, sino experiencias vividas. Timoteo debía cultivarlas con intención. Estas cualidades lo capacitarían para pastorear con poder y ternura. Sin ellas, el ministerio pierde su esencia. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. La vida cristiana no es solitaria, se vive en comunión con otros santos.
Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para los limpios de corazón. Timoteo debía rodearse de creyentes sinceros. La pureza interior es condición para la verdadera oración. Invocar al Señor desde un corazón limpio produce poder espiritual. La comunidad de fe fortalece al siervo. Juntos buscan a Dios y se santifican. Tema 6. Actitud del siervo del Señor, mansedumbre, paciencia y enseñanza para restaurar a otros. Segunda de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Pablo le manda a Timoteo evitar debates inútiles, sin edificación y fundamento bíblico. Tito 3:9. Evita cuestiones necias, porque son sin provecho y vanas. Estas discusiones no nacen de la búsqueda de verdad, sino del orgullo intelectual. No todo argumento merece respuesta. El siervo de Dios debe discernir que vale la pena tratar. La madurez se muestra al ignorar lo improductivo. La sabiduría evita lo que no edifica, sabiendo que engendran contiendas. Estas discusiones no solo son estériles, sino destructivas. Santiago 3:16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Lo que comienza como curiosidad doctrinal, termina en divisiones. La unidad de la iglesia es más importante que alimentar egos. El líder espiritual busca paz, no superioridad. Debatir por debatir solo llena de ruido la verdad. La contienda revela inmadurez y falta de amor. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El ministro de Cristo no está llamado a pelear, sino a edificar. Proverbios 23, honra del hombre es dejar la contienda. El carácter de un siervo se mide por su espíritu apacible. Contender por todo revela falta de humildad. El Evangelio no necesita defensores violentos, sino ejemplos vivientes. El que representa a Jesús debe reflejar su mansedumbre. La contención apaga el testimonio. Sino amable para con todos. La amabilidad es fruto del Espíritu, de Gálatas 5:22, y marca distintiva del líder fiel. No solo con los amigos, sino con todos, incluso los difíciles. 1 Tesalonicenses 2:7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida a sus hijos. La amabilidad rompe barreras, abre puertas al Evangelio y apacigua corazones. No es debilidad, es fortaleza controlada. Timoteo debía ganarse el respeto con ternura. Apto para enseñar. El ministro no solo debe ser amable, sino competente en la enseñanza. Tito 1:9, retener la palabra fiel para exhortar y convencer a los que contradicen. La habilidad para comunicar la verdad es esencial. Esto implica estudio, claridad y sabiduría. Enseñar no es solo hablar, es transformar. Timoteo debía manejar la palabra con destreza. La enseñanza eficaz cambia vidas. Sufrido. La paciencia es indispensable en el ministerio. 2 Corintios 6:4-6, como ministros en mucha paciencia. El líder enfrentará oposición, lentitud en el crecimiento y pruebas constantes. Ser sufrido es no rendirse, no reaccionar con ira, no devolver mal por mal. La mansedumbre acompañada de perseverancia refleja a Cristo. El siervo no responde con amargura, sino con esperanza. Sufrir con gracia es parte del llamado. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pablo no permite la dureza en la corrección. Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre. Corregir no es atacar, es guiar de regreso. La mansedumbre no significa cobardía, sino autoridad con ternura. Aún los opositores merecen un trato digno. El objetivo no es ganar el argumento, sino ganar el alma. El líder corrige, no destruye. Su meta es restaurar al errante.
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. El arrepentimiento es una obra divina, no solo decisión humana. Hechos 11:18, Dios ha dado también a los gentiles arrepentimiento para vida. El siervo enseña, pero Dios transforma. Esta frase muestra dependencia total del Espíritu. Nadie se convierte por lógica sola, sino por gracia. Timoteo debía corregir esperando la intervención divina. Solo Dios abre los ojos del alma para conocer la verdad. El arrepentimiento abre el corazón al conocimiento verdadero. Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin conversión, la verdad es letra muerta. El conocimiento espiritual requiere corazón quebrantado. El objetivo de toda corrección es que el error sea reemplazado por luz. La verdad no se impone, se revela. Solo el Espíritu puede llevar al pecador a la convicción. Segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo. Pablo muestra que los que se oponen están atrapados en trampas satánicas. Efesios 6:11, estad firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás engaña y esclaviza a través del error. La falsa doctrina es una red invisible, pero real. El Evangelio libera al alma de esa prisión. Timoteo debía corregir con visión de guerra espiritual. La corrección no es discusión intelectual, es rescate eterno. En que están cautivos. La oposición no es siempre voluntaria, muchos están encadenados sin saberlo. Juan 8:34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El error doctrinal puede tomar control completo del corazón. Solo la luz del Evangelio puede romper esa esclavitud. El ministro debe recordar esto antes de juzgar. El que se opone necesita liberación, no burla. Su alma está atrapada, no simplemente equivocada. A voluntad de él. Esta frase indica que el enemigo ejerce dominio real sobre los desobedientes. Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás guía sus acciones, pensamientos y decisiones. Están en su territorio, bajo su gobierno. El Evangelio es la única salida. Timoteo debía ver cada alma como un campo de batalla. El Evangelio, con mansedumbre, es el arma que rompe cadenas.